Te voy a pedir que me acompañes al versículo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: el que tiene oído. ¿Cuántos tienen oído para el Señor en esta mañana? Digan amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a comenzar el mensaje en esta mañana leyendo mi devocional y dice así: debemos experimentar la muerte primera a menos que el Señor venga súbitamente a su templo. Para esto debemos estar preparados, esperando sin miedo, puesto que Jesús ha transformado la muerte de ser una terrible caverna a ser un tránsito que conduce a la gloria. Lo que debemos temer no es la primera muerte, sino la segunda. No es la separación del alma y del cuerpo, sino la separación final de Dios que experimenta el hombre entero. Esta es, en verdad, la muerte. Esta muerte mata toda paz, gozo, felicidad y esperanza, porque cuando Dios se ha ido, todo se ha perdido. Ahora, si por la gracia de Dios luchamos hasta el fin y vencemos en la gloriosa guerra, la segunda muerte no podrá poner sus gélidos dedos sobre nosotros. No temeremos a la muerte ni al infierno, pues recibiremos una corona incorruptible de vida. ¿Cómo nos alienta esto a la lucha? La vida eterna merece la batalla de toda una vida. Escapar al daño de la segunda muerte es algo por lo que vale la pena esforzarse a lo largo de toda la vida. Señor, concédenos fe para que podamos vencer y luego concédenos gracia para permanecer incólumes, aunque el pecado y Satanás persigan nuestros talones. El Señor bendiga su mensaje en nuestros corazones en esta mañana. Primer punto que quiero compartir en esta mañana es una pregunta. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Algunos podrían decir, pues muerte solo hay una. Y algunos se atreven a decir, incluso de una forma frontal y retando a Dios, bueno, pues cuando uno se muere, pues ahí se acaba todo. Te meten en la caja, te entierran, a otros lo incineran y ahí se acaba todo. Por eso el lema de muchas personas hoy en este mundo es: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y el lema de muchas personas es: lo que te lleve en este mundo, los placeres, las riquezas, los buenos ratos, eso es lo que va a quedar. Disfruta la vida porque son 4 días. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si eso es verdad. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la realidad. ¿Y qué es la muerte segunda? Vamos a ir a la palabra de Dios para encontrar respuestas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, odiosos o corruptos, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra traducción lo expresa de la siguiente forma: los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando hablamos de primera resurrección, normalmente es una referencia a la resurrección de los justos, a la resurrección de los creyentes, de los cristianos.
y hay otra segunda resurrección en otro momento posterior, en el que habrá una resurrección para condenación. Y dice aquí la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Jesucristo es las primicias de nuestra resurrección. ¿Cuánto le dan gloria? Y dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Está haciendo una clara referencia al milenio en el que Cristo va a reinar. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Te estoy dando citas bíblicas para que podamos entender que si queremos una respuesta clara de lo que nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es la segunda muerte?, vamos a ver lo que Dios dice en su palabra. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ves cómo el Señor responde? Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Jesús enviaba a sus discípulos, a los apóstoles, de 2 en 2, a predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio poderoso del reino de Dios. Y cuando eso ocurrió, después de esas campañas evangelísticas de los discípulos, volvieron a Jesús muy gozosos, muy contentos, y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Le dieron un reporte glorioso al Señor. Pero Jesús les responde: no gocéis tanto de que los demonios se os sujetan y de todo el poder que habéis visto manifestado a través de vuestras vidas, más bien gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Dios tiene libros de registros y damos gloria a Dios de que hemos sido inscritos en ese libro de la vida por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día que yo vivía de espaldas a Dios, en rebelión contra Dios, el Señor me dio la oportunidad de arrepentirme, de volverme hacia Dios, de confesar mis pecados y rendir mi corazón. Y ahora Él es Señor y Salvador de mi vida, gloria a Dios. Y ahora estoy inscrito en el libro de la vida. La muerte segunda es un estado de separación perpetuo y definitivo, sin posibilidad de restauración, al que entra todo pecador que muere físicamente sin haber creído. Algunos piensan que ser un pecador es ser un terrorista, que lo es. Alguien puede decir que ser pecador o una mala persona es aquella persona que hace engaño, que hace mentira, que odia, que hace daño a otros, y lo es. Pero cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio, dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Así que el pecado mayor, el pecado que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios de una forma definitiva, tristemente, es no creer en Él. La muerte física es el estado que se produce con la separación entre la parte espiritual y la material en la persona humana. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Esa es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es mucho más grave que la muerte física. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos están enfermos? Digan amén. ¿Cuántos están gozosos de estar enfermos? Digan amén. Me parece a mí que no, ¿verdad? Pues yo como dice Pacha, hace un cuarto de hora estaba súper sano. Era un atleta y ya no. Me ha venido de golpe. Y ahora, como dicen,
muchos las goteras empiezan a salir, empieza a ver que tu cuerpo te falla por aquí, por allí. Y pude leer el otro día un versículo de la palabra que me animó, porque decía el apóstol Pablo que estamos metidos, estamos en esta casa de barro imperfecta, en este cuerpo, dice, de humillación, hasta que un día vamos a recibir un cuerpo glorificado de exaltación. Así que me gustaría estar lo más sano posible. Si puedes estar lo más sano y sana posible, cuídate, es bueno. El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Le dice, ejercítate más bien para la piedad, porque tiene fruto, tiene recompensa en este siglo y en el venidero. Recuerdo de joven que hacía mucho deporte y vino alguien muy espiritual y me dijo, todos los que hacéis deporte sois unos carnales. Y el deporte no sirve para nada, porque dice para nada aprovecha. Y digo, cuidado, lee bien la Biblia. Dice para poco aprovecha, y yo lo estoy aprovechando ese poco. Si puedo estar sano y puedo estar bien, gloria a Dios. Pero sobre todo lo que quiero es ejercitarme para la piedad y en las cosas espirituales, aleluya, para un día estar con Él. Aleluya. La muerte segunda ¿sí? Sí. Este es el segundo micro. Para la muerte segunda vamos a usar el micro segundo. Ya estoy como Vicente. La muerte segunda es una referencia al lago de fuego donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente. Hay una enorme diferencia, esto es muy importante, querido amigo y amiga, nos va la vida en ello. Hay una enorme diferencia entre el destino final de quienes conocen a Cristo de aquellos que no. Da igual si no llegas a conocer a ese famoso o a esa famosa que tanto admiras. Da igual si conoces a ese gran siervo de Dios que tanto admira y puedes saludarlo. Da igual si tienes cercanía o una relación íntima con tal persona o con la otra. Pero no puedes perderte tener una relación con Jesucristo. Porque nos va la vida en ello. Él es la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La muerte segunda es exclusivamente para quienes rechacen a Cristo. No es un lugar donde los cristianos deben temer. Seguramente al oír el mensaje, el título, alguien posiblemente ha pensado, menudo mensaje nos espera hoy. La segunda muerte suena algo desalentador, pero el mensaje de hoy no es desalentador, es en primera instancia de alerta y en segunda instancia de ánimo. La segunda muerte. Bueno, hemos compartido en este punto algunos versículos de la palabra y algunas definiciones, descripciones. ¿Se te queda un poco más claro ya lo que es la segunda muerte? ¿Alguien dice amén? Si no, no puedo pasar al segundo punto. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, vamos al segundo punto. Y vamos al segundo punto leyendo de nuevo el versículo conductor en esta mañana, Apocalipsis 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo creo que aquí todos los que estamos, todos no queremos sufrir daño de la segunda muerte. ¿Alguien dice amén? Pero ¿quiénes dicen que no van a sufrir ese daño? El que venciere. El que venciere. Ahora bien, ¿quiénes son esos vencedores? ¿Quién es el vencedor? Vamos a ver lo que Dios nos dice. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los vencedores son los verdaderos creyentes. Alguien podría pensar, bueno, pues los vencedores son Abraham, Isaac, el apóstol Pedro, Pablo, el gran apóstol Pablo, los pastores de la iglesia, los diáconos. No. Los vencedores son esos hermanos y esas hermanas que oran con ese fervor.
No, los vencedores son los del grupo de alabanza y adoración que te llevan al cielo. Amén, en parte sí. Todo ese equipo, todo ese grupo, esa lista y muchos más están en esa lista de vencedores. Pero los vencedores son todos y todas los verdaderos creyentes. Y yo sé que la palabra creyente, a veces predicadores han compartido la palabra en un sermón titulado creyente o discípulo, porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, no basta con decir, bueno, yo creo en Dios, algo tiene que haber. Y entonces la palabra creyente parece que suena un poco, ¿verdad? Un poco escasa. Pero, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Cuando Tomás dijo, yo no creeré en la resurrección si Jesús no viene y meto mi mano en sus heridas, en su llaga, en su costado y veo sus manos perforadas. Y Jesús le dio una oportunidad. ¿Y qué le dijo también? Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos han creído que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos han creído que Jesucristo murió y resucitó con gran poder al tercer día de entre los muertos? Creyente es mucho más que solamente decir algo tiene que haber. El creyente es, Señor, claro que algo tiene que haber. Y has venido a mi vida y me has sacudido, has puesto mi vida patas arriba y la has transformado. Aleluya. Solo el cristiano es vencedor porque está en Cristo. Los vencedores no son un grupo de élite, de cristianos de élite, sino los cristianos verdaderos. Y en Romanos 8, versículo 37 dice, antes en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto le dan gloria a Jesucristo? ¿Cuántos vencedores y vencedoras hay aquí esta mañana? ¿Cuántos pueden decir, soy más que vencedor? Pero no yo, sino que soy vencedor por medio de aquel que nos amó. La gloria sea dada a Jesús. Entonces, si el vencedor, como cantábamos antiguamente una canción que decía, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Aleluya. El otro día hablaba con Cayuela, el hermano Cayuela, Juan Luis, y me dijo, hace 15 días estaba orando por ti, Dios me dio una palabra para ti, dice, pero también me la dio para mí, dice, creo que nos va a servir a los dos. Y decía, no temas, porque yo estoy contigo. Hay una gran diferencia cuando vivimos etapas o situaciones en nuestra vida de temor. El saber que Dios está conmigo. Eso lo diferencia todo. Si Él está conmigo, aleluya, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, somos más que vencedores por medio. Y puede ser que nos lleve años enteros entender y comprender que es por medio de aquel que nos amó que podemos vencer. Aleluya. Y parece que a Dios le encanta, es un especialista en coger los instrumentos más débiles, llevarnos a las situaciones más precarias, las situaciones en las que realmente no podemos usar nuestros recursos, nuestra propia prudencia se acaba. Y el Señor coge a un hombre como Sansón y con una quijada de burro vence a 300 filisteos. Coge a un pastorcillo y con una honda y unas piedrecillas mata al gigante que tenía atemorizado a un ejército de miles. Coge a un hombre que era tartamudo y con una vara abre el mar. Y coge a unos pescadores rudos, brutos, y trastornan el mundo entero.
Y dice la palabra de Dios que Dios ha escogido a lo vil, menospreciado, a lo débil, a lo que no es, para deshacer lo que es. Porque cuando el ejército es muy pequeño, es muy débil, era como Gedeón, que tenía un ejército de 32.000 y el Señor empezó a filtrar, a cribar, y se quedaron solo 300. Porque sabía que si fuera la victoria fuese con más personas, con miles, se iban a atribuir la gloria a sí mismos. Pero sabes una cosa, cuanto el ejército es más débil y cuanto tu vida está más postrada, mayor es la gloria del general. Aleluya. En la victoria. Aleluya. Pero te tengo que decir y compartir, quizás tú ya lo sabes, quizás lo sabes antes que yo, quizás lo está averiguando, quizás lo vas a averiguar. Eso, aunque suena muy bien, es muy humillante. Porque el Señor nos va a tener que llevar a un estado de postración para que entendamos que es mejor humillarse, ¿verdad? Que es mejor humillarse y estar humillado para poder ver la gloria de Dios. En Jesucristo están todos los recursos para alcanzar la victoria, produciendo Dios en cada creyente los elementos de voluntad y poder para llevar a cabo sus demandas. En Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿A quién le damos la gloria, querida iglesia? Al Señor. Todos los cristianos estamos llamados a ser vencedores. Por tanto, la promesa tiene relación con cualquier cristiano que viva en la esfera de la fe y en dependencia del Señor. El que venza, dice, no sufrirá daño. Literalmente dice, de ningún modo, jamás, de ninguna manera. Eso lo promete el Señor. Y para terminar, tengo dos citas bíblicas muy poderosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Escucha bien, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. El deseo de Dios o la voluntad de Dios es que todos se arrepientan, que todos sean salvos. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos no quieren perderse? Arrepiéntete. Y si estás duro, dile, Señor, ablándame. Señor, quebrántame. Señor, que yo pueda verte a ti y verme como estoy yo. Y pueda de verdad quebrantarme, humillarme y reconocerte en mi vida. Y en Efesios 2, versículo 1 dice, porque alguien dirá, ¿qué significa eso que ha pasado de muerte a vida? Pero si yo estoy vivo. Bueno, te voy a hablar de los muertos vivientes que habla la Biblia. Están también. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que una persona que está en sus delitos y pecados está muerta espiritualmente. Pero damos gloria a Dios que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y el Señor quiere trasladar hoy a personas y hacerlos pasar de la muerte a la vida. Y el que cree en Jesucristo, que es la resurrección y la vida, dice, el que cree en mí no morirá eternamente.
Cuando vas a un funeral, yo intento ser observador, escucho cada cosa. Y digo, Señor, no hay mayor gozo que tener tu vida eterna, tu salvación, haberte conocido. ¿Cuánto vale la luz? ¿Cuánto vale tener revelación de Dios? ¿Cuánto vale tener entendimiento espiritual? ¿Cuánto vale tener revelación de Dios? ¿Cuánto vale la salvación de un alma? ¿No dice la palabra de Dios que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale un alma? Yo no sé cuánto vale un alma, pero te puedo decir algo, que la palabra de Dios dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y a Jesús le costó morir en la cruz para que tú y yo podamos ser salvos. Yo no te quiero poner la cosa de desánimo ni de ponerte... Si te asusta un poco y te vuelve al Señor, pero yo, no sé, yo me planteo cosas. Yo me acuesto por la noche y a veces pienso, ¿me despertaré? ¿Alguien piensa así? Porque pienso, digo, todo depende de un órgano aquí dentro que está pum, 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 y digo, no somos nada. Escuchamos noticias, ¿verdad?, de futbolistas, de médicos, Hace poco estuve con una familia, amigos míos que venían a la iglesia, que me hablaron del Señor hace muchos años, y el muchacho más joven que yo, el hombre atleta, ciclista, ha competido en la subida al Veleta corriendo. ¿Te imaginas subir al Veleta corriendo? Si nos cuesta subir al autobús, imagínate subir al Veleta. Subir al Veleta corriendo. Y el otro día fue a vestirse y se quedó ahí. No contestaba el teléfono, no. Súper sano. A mí me da todo eso que pensar y digo... Pero dice el apóstol Pablo que los que estamos en el Señor, dice que ausente en este cuerpo, presente en el Señor. Y me da tranquilidad pensar que por los méritos de Jesucristo, no los míos, por haber depositado mi fe en el Señor, porque dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. Me puedo acostar, cerrar mi ojo y decir, Señor, si no lo abro aquí cuando me levante en Sijuela, lo abriré en tu presencia. Pero no es por ser presuntuoso y decir yo es que soy muy santo y sé. No. Basta ya la religión. Yo le preguntaba a mi tía monja si muere esta noche, ¿sabe dónde va? Y decía, bueno, es que eso no se sabe. Eso no podemos saberlo. ¿Cómo que no? Dice que el que cree en mí, dice la palabra, tiene vida eterna. No que tendrá, tiene vida eterna. Y tú en esta mañana, el Señor te está concediendo la oportunidad no de cambiar de religión, como si no quieres venir nunca más al culto. Que esa no es la cuestión. La cuestión es saber si tú tienes seguridad de vida eterna, que si Dios te pide cuenta hoy, sabes cuál es tu destino. Y yo no quiero que tú sufras la segunda muerte, pero mucho más todavía, Dios no quiere que tú, su creación, sufras daño de la segunda muerte. Por eso estás aquí hoy. No has venido por agradar a alguien, no has venido por casualidad, has venido por causalidad, una causa. Yo tenía que predicar este mensaje el domingo pasado y no pude. Y me dice mi hija mayor, no pudiste porque era hoy cuando tenías que predicarlo. Y Dios lo sabe. Pues bueno, tenemos que confiar en la soberanía de Dios, que Él sabe orquestar, ¿cómo se dice? Orquestar.
Qué lingüistas tengo aquí. Impresionante. Orquestar todas las cosas, todas las situaciones, para que todo vaya encaminado a lo que Él quiere. ¿Tú te imaginas nuestro Dios que dice que los corazones de los reyes están en sus manos como el repartimiento de los arroyos del agua? Dice que Él así tiene los corazones de los reyes, que los inclina a donde Él quiere. El Señor quiere salvarte. Jesús significa Salvador. Y Él sigue salvando. Pero no esperes a morir y encontrarte con una segunda muerte irreversible ya, sino es momento de decidir ahora. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos echar a un lado todas nuestras ideas, todas nuestras filosofías, toda nuestra religiosidad, todos nuestros conceptos de quién eres tú, de cuál es la verdad, de cómo eres tú, de cuál es la religión verdadera. Todo eso lo echamos a un lado. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, nos encontramos contigo porque tú estás aquí en medio nuestra. Lo creemos porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, creemos que tú estás aquí y que tú has venido a seguir salvando. No es religión, no es justicia propia, no son buenas obras. Señor, se trata de tu obra. Como dice el Salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Solo tú eres digno, solo tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Solo tú tienes la autoridad y el poder de decir, pongo mi vida y tengo autoridad de volverla a tomar. Gracias, Señor, que tú has vencido a la muerte, al pecado, al infierno y al diablo. Y en esta mañana tú tienes el poder para seguir salvando. Señor, tú tienes poder para llegar a los recovecos y rincones de los corazones más tenebrosos. Ahí en lo más profundo, donde nadie puede cambiar a nadie. Ni la esposa cambia al marido, ni el marido cambia a la esposa, ni el jefe cambia al trabajador, ni el empleado cambia al jefe, ni nadie cambia a nadie en la iglesia, ni el hermano cambia al otro hermano. Creemos en la obra invisible, misteriosa pero poderosa de tu Espíritu Santo, que obra dentro de nosotros y puede producir un nuevo nacimiento. Señor, te rogamos en esta mañana, escucha a personas, escucha sus corazones. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús en esta mañana, no se trata de hacer ninguna puesta en escena. Estate tranquilo, estate tranquila. El Señor quiere que estés parado ante Él. Él dice, paraos en los caminos y preguntad. Pregúntale al Señor, Señor, ¿tú eres la verdad? ¿Tú eres el verdadero Dios? ¿Merece la pena seguirte, entregar mi vida a ti? Dile, Señor, ahí donde está en tu corazón, en voz baja, en voz más alta, en tu corazón en silencio, como el Señor te guíe. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo en esta mañana, repite conmigo y dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de vivir de espaldas a ti. Me arrepiento de vivir como a mí me da la gana. Señor, en esta mañana quiero reconocer en mi vida que tú eres el Señor y el único Salvador de mi alma. Dile, Señor Jesús, sálvame. No me quiero ir a la segunda muerte. No me quiero ir a ese lago de azufre ardiendo por la eternidad. No me quiero perder. Tú eres, Señor, el único que me puede salvar. En esta mañana me rindo a ti. Entrego mi corazón y te pido, por favor,
Límpiame, Señor Jesús, con tu sangre bendita, tu sangre poderosa, tu santa sangre, y haz de mí una nueva persona. Quiero nacer de nuevo, Señor, y a partir de hoy vivir una vida que te agrade a ti. Yo no puedo, Señor. He intentado cambiar, he intentado romper con esto, con aquello. Me siento atrapado, me siento atrapada. No puedo, Señor. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy un vencedor. Dile, Señor, yo no soy ningún vencedor. Yo no puedo vencer por mí mismo. Pero puedo vencer por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesús. Te entrego mi vida, Señor. Y recibo tu salvación y el perdón de mis pecados. No es con ningún hombre, no es confesando a un hombre, no es confesando a una denominación, una confesión religiosa. Es tú y yo, Señor. Tú dices en tu palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y yo me acerco hoy por medio de Jesucristo. Y te pido, por favor, recíbeme, Señor. Todos con los ojos cerrados, por favor, con mucho respeto al Señor. Si alguien ha hecho esta oración y ha entregado su vida a Jesucristo, no te preocupes, no te sientas presionado en nada ni presionada. Me gustaría ver tu mano si tú has orado al Señor en esta mañana. Nadie mira a nadie, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora en el nombre de Jesús, la iglesia bendice a estas personas. Rodeamos a estas personas que han levantado su mano. Las recibimos, Señor, porque tú las recibes. Y te pedimos, Señor, que desde hoy puedan experimentar el poder transformador de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Que cuando abran tu palabra, tú abres sus ojos. Cuando abran tu palabra, tú abres sus corazones y sus mentes, Señor. Y desde hoy pueden entender lo que tú hablas, Señor. Te rogamos que tú los guardes y los libres del maligno. Y estas almas que tú has salvado en esta mañana, porque tú dices que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y confiamos que tú no nos mientes y que tú los recibes. Simplemente declaramos lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.